Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a su canal de opiniones no solicitadas de confianza. El día de hoy yo opté por tratar un tema bastante serio, uno de los casos de true crime más famosos de Estados Unidos o del mundo en general. Hoy vamos a repasar todo su caso, la vida pública, lo que la llevó a cometer este terrible crimen y cómo está a día de hoy, ya que por fin, luego de más de 30 años, podemos decir que esta señorita finalmente es libre. Libre no solo de la cárcel, sino libre en general. Antes que nada aclaramos, no estamos de acuerdo con lo que hizo, tampoco la justificamos para nada, podemos comprender y empatizar con su situación, sin embargo, nunca estaremos de acuerdo con lo que ella hizo para librarse de la situación tan horrible en la que se encontraba, ¿de acuerdo? Esto lo decimos principalmente porque esta señorita despierta mucha ira en internet. Sobre todo los gringos más moralistas que dicen que no hay que darle la más mínima atención a una asesina. Punto de vista respetable, sí, pero aquí personalmente creemos que su historia es bastante interesante y que al menos puede crear conciencia en la gente. Así que si no conocían la historia por un casual, quédense y escuchen la historia de Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose Blanchard nació el 27 de julio de 1991 en Golden Meadows, Luisiana, Estados Unidos. Ni siquiera sé si lo pronuncié bien. Hija de Didi Blanchard y Rod Blanchard, cuando estos tenían 24 y 18 años respectivamente. Ya en el comienzo su historia es bastante dura, ya que en sus primeros años su padre Rod no se le vio demasiado interesado por ejercer como padre, aunque realmente él dice que era todo lo contrario, ya que era Didi quien no lo soportaba. De hecho, alegaba que ella era abusiva psicológicamente con él. Sin embargo, en mi opinión, esto no es excusa para abandonar a tu hija. Es más, en mi opinión aún más arraigada, lo hace todavía peor, ya que tú sabías que Didi era abusiva, que te hizo pensar que no sería abusiva con tu hija tarde o temprano. Pero bueno, esas son las críticas a Rod. La separación total se dio cuando Gypsy tenía unos escasos 3 meses de nacida. A partir de ese momento, la relación de su padre y su madre se rompió y la relación con ella se volvió sumamente esporádica y lejana. Durante la primera década de vida de la niña, Didi comenzó a actuar como la madre perfecta, incluso cuando su hija empezó a mostrar problemas de salud. Comenzó a afirmar que Gypsy tenía una serie de diferentes problemas desde el principio, como distrofia muscular y necesitaba un andador, entre otro equipo médico costoso. Más específicamente se sabe que cuando la niña tenía 3 meses, Didi alegó que ella tenía apnea del sueño, que son interrupciones de las respiraciones a la hora de dormir. Ella convenció a los médicos de que por las noches la bebé dejaba de respirar y consiguió que le dieran una nota médica, a pesar de que en ninguno de los monitoreos médicos se encontró una evidencia sobre esto. A partir de los 3 años, curiosamente, cuando Rod contrae matrimonio con su esposa actual llamada Christy, las enfermedades de la niña mágicamente se ponían peor. De esa manera, Didi aprovecharía cada situación para obtener la atención de Rod y quitársela a su nueva familia, por así decirlo. Todo esto, por ejemplo, cuando la niña tenía 5 años sufrió un accidente con la moto de su abuelo que la dejaría lesionada de una rodilla, y a partir de ese momento Didi la obligaría en todo momento a estar en una silla de ruedas, a pesar de que su familia ya sabía que se estaba recuperando de la lesión y que podía caminar perfectamente. Ningún miembro de la familia cuestionaba o se atrevía a contradecir a Didi, pues le tenían miedo a sus reacciones, por lo que prefirieron ignorar la situación y adoptar un rol pasivo. Se sabe que Didi era muy explosiva y que no tenía reparos en gritar o en hacer cualquier espectáculo, así fuera su padre, su madrastra o cualquier otro miembro de la familia, por lo que ellos, por temor a la reacción de la mujer, preferían ignorar la situación. Lo que solo le dio más cuerda a Didi para que entre los 5 y los 8 años de la niña consiguiera más diagnósticos para ella. Algunos estaban
la distrofia muscular, la leucemia, que es cáncer en la sangre, epilepsia y un defecto cromosómico grave. Para hacer que la mentira convenciera más, a partir de los 7 años comenzó a afeitarle la cabeza para simular los efectos de la quimioterapia y a someterla a cirugías completamente innecesarias, como la extirpación de sus glándulas salivales, y a utilizar tubos de alimentación. De esta manera la tenía mucho más sometida. Y en esos momentos la niña creía todo lo que decía su madre, aunque ella se sintiera bien. Didi justificaba todos estos supuestos padecimientos alegando que Jitsi, no sé si lo pronuncio bien, había sufrido daño cerebral por un parto prematuro, lo que, según ella, la dejó con una capacidad mental permanente de una niña de 7 años. Pero como ya todos podrían deducir, todo esto era una mentira. Y la familia, que se había mantenido en un rol pasivo durante muchos años, ya no podía callar más y comenzaron a cuestionar las supuestas enfermedades de la niña. Didi no estaba para nada contenta con esto. Hasta el momento había vivido con su padre y la mujer de este, pero a mediados de 1997 decide mudarse cuando ya no puede más, con lo que le estén haciendo preguntas. Esto solo fue el primero de muchos traslados involuntarios que tuvo dentro del estado de Luisiana, con el objetivo de alejarse tanto de su propia familia, que ya comenzaban a cuestionar, como también de Rod, y que de esta manera no hubiera nadie que pudiera intervenir en sus planes con su hija. El traslado definitivo que ayudó a Didi a poner tierra de por medio fue el desastre del 2005 tras el huracán Katrina, ya que este afectó gravemente a la zona de Luisiana donde ellas provenían, aprovechando las supuestas condiciones que su hija padecía para desplazarse a un refugio y que allí le ayudaran a moverse. También pudo aprovechar esta tragedia para decir que todos los supuestos expedientes médicos de la niña se habían perdido tras el huracán, así como el acta de nacimiento y otros registros. A partir de aquí, ella podía tener nuevos documentos a su antojo, con ayuda médica y de organizaciones de caridad que gestionaban su traslado. Llegaron a Aurora, Missouri, donde vivieron por un tiempo en alquiler, mientras tramitaban apoyos del gobierno, que la ayudarían a vivir cómodamente. Finalmente, en 2008, haría una mudanza definitiva a Springfield, Missouri, donde se establecería de forma permanente. Algo muy importante a tratar es que dónde estaba Rod en toda esta historia, y es que, como ya les había comentado, Rod se distanció bastante de Didi y tampoco se preocupó mucho por mantener contacto con su hija. Cuesta mucho creer que tras un huracán donde un padre sabe que su hija está afectada, pues simplemente no la buscara y asumiera que simplemente desaparecieron. Cuesta demasiado trabajo creer que él como padre no se preocupará por buscarlas. Es más, su propia esposa ha contado tiempo después que fue ella la que se preocupó por buscarlas en línea, salir a la calle con carteles, preguntar a vecinos. A Rod simplemente no le interesaba lo suficiente, él solo se dedicaba a pagar la manutención todos los meses, cosa que ya sabemos que es un error y que va a derivar en toda la mala historia que va a traer detrás todo este caso, por así decirlo. Nunca la visitó, nunca insistió en llamarla. Aquí es importante dejar en claro que Didi bloqueaba las llamadas y no le permitía ni siquiera hablar con ella cuando estaba disponible, ya que siempre tenía una excusa, y si tanto Rod como Christy planeaban visitar a Gypsy y a Didi, Didi constantemente le decía: no, tienen que cancelar la venida porque vamos a tener un procedimiento médico, o justamente ese día no vamos a estar, o etcétera, etcétera, etcétera. Así que Didi hizo su trabajo en bloquear, pero un buen padre, y lo que Rod debió haber hecho, en mi opinión, repito, no es algo que yo exija a las personas, sino que es mi opinión. Rod, si realmente estaba preocupado por su hija como él alega después haberlo estado, él debió haberse plantado en su casa y exigir contacto con su hija, pero nunca se preocupó por hacer esto, lo cual significa que realmente no le interesaba, o eso es lo que sus acciones demuestran.
Didi dejaba de contestar las llamadas y mensajes días antes de que ellos pudieran ir, pero eso para mí no es excusa. Él igual se hubiera planteado y allí él se hubiera dado cuenta de la situación mucho tiempo antes. Así que no importa si Didi se inventaba una emergencia médica o una hospitalización repentina diciéndoles que no podrían venir por esto mismo, dejamos claro que en efecto a Rod no le interesó nunca luchar contra este bloqueo. Simplemente aceptó que las cosas no se daban como él quería y lo dejó pasar porque realmente nunca le importó mucho su hija. No importa lo mucho que ahora en entrevistas diga que siempre estuvo preocupado, pues con sus acciones simplemente no la demuestran. Y aclaramos esto no porque queramos tirarle hate directo a Rod, sino que claramente es una visión que él proyecta y que no importa cuánto en entrevistas actuales y en los documentales que han sacado, que bueno, las estarán viendo en pantalla o si no se los dejaremos en la descripción. Simplemente para mí es una persona que pudo haber evitado toda esta tragedia, pero simplemente no se dio porque nunca le interesó su hija realmente. Ya establecidas en Missouri, Didi la tuvo mucho más sencilla. Es que en ese lugar nadie las conocía. Los vecinos comenzaron a verla como una madre abnegada y desvivida por su hija. Nunca mejor dicho. Todos creían que ella era una mujer amable, la madre perfecta que cualquiera querría, sin saber realmente lo que sucedía de puertas para adentro. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre cómo todos los documentos supuestamente se habían perdido tras el huracán Katrina? Pues gracias a esto Didi pudo conseguir un acta de nacimiento falsa, haciendo creer a todos que Gypsy había nacido en 1995 y no en 1991, como era la realidad. Cabe recalcar que hasta ese momento ella pensaba que era una menor de edad. No sería hasta el 2010 cuando Gypsy encontraría su certificado de nacimiento original. Dándose cuenta de que tenía 19 años en ese momento, comienza a cuestionar en secreto toda la veracidad de todas sus supuestas enfermedades. En ese momento es donde ella tendría su primer intento de fuga. En el año 2011, en una convención de cultura pop en que la madre y la hija asistieron, conocieron a un hombre de 35 años que tenía en ese momento llamado Dan Lawson. Según que se ha contado, intercambiaron un par de miradas y lograron mantener una breve conversación sin que Didi se diera cuenta. Y bueno, surgió la magia, por así decirlo. Esto claramente es sarcasmo, no hubo ninguna magia. De hecho, esto fue completamente un error que ya veremos. Esto es lo que sorprende, ya que Didi supuestamente jamás le quitaba el ojo de encima a Gypsy, pero aparentemente lograron intercambiar rápidamente sus teléfonos, su contacto, su Facebook o lo que sea que tuvieran en ese momento para comunicarse entre ellos. Por las noches ambos se llamaban por teléfono, se enviaban mensajes en los cuales Gypsy le dijo a Dan la realidad de su situación, lo que tenía, ya que antes ella había descubierto, como ya comentamos, que ella no tenía 15 años, sino 19. Su madre mantenía la mentira por razones que Gypsy desconocía, pero que se imaginaba. Dan entonces le propone que tome lo poco que pueda y escape con él a su casa. Y ella, que en ese momento no tenía demasiadas opciones, decide irse con él. Sin embargo, se daría cuenta de que fue un error. Aquí tenemos que recalcar algo sumamente importante, y es que aunque Gypsy sabía que no tenía 15 años, sí daba esa apariencia, ya que su madre no dejaba que creciera, y solo la tenía viendo caricaturas, en especial todas las películas de las princesas de Disney. Por esa razón, ella seguramente pensó que Dan sería su príncipe encantador, uno que la rescataría de las horribles situaciones que vivía, y él prometió llevársela a una granja en Arkansas y que allí sería felices para siempre. Cosa que, como ya sabemos, pues no fue así. Sin embargo, la realidad fue muy diferente.
Y de eso la chica se daría cuenta días después, ya que en una madrugada ella decide hacer caso a los consejos de Dan y toma sus documentos, el celular de su madre y huye de su casa por su propio pie. Llega a la carretera disfrazada de Cenicienta, ¿cierto? Ella cuenta que iba disfrazada de Cenicienta y logra llegar hasta la casa de Dan haciendo autostop en la carretera. Pero al llegar ahí, la realidad la golpeó fuerte, ya que se dio cuenta de que este hombre le había mentido en absolutamente todo. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía una granja en la que supuestamente se irían a vivir y serían felices para siempre, y para ponerle la cereza a este horrible pastel, estaba con libertad condicional, es decir, que ni siquiera podía salir del estado de Missouri. No quiero ni imaginarme qué habrá pensado la pobre chica al verse envuelta en esa situación, ella sola, vestida de Cenicienta, en la casa de un desconocido, con este hombre sin oficio ni beneficio. Yo sin duda pensaría que estoy jodidamente mal al verme en una situación como esa. Claro, es que literalmente salió de Guatemala para meterse en Guatepeor. Sin embargo, ya sea para bien o para mal, Didi se levantaría esa misma madrugada, por alguna razón se levantaría y se daría cuenta de que ni Gypsy ni su propio teléfono estaban en la casa. Sin embargo, Gypsy había dejado su teléfono, el de ella, en la casa. No era muy lista la niña, pero tampoco hay que pedirle demasiado, y de esa manera ella logra encontrar dónde está su hija, ya que ese tal Dan tenía amigos en común con ella, y logró descubrir que su hija había huido con él, y rápidamente consigue su dirección y se presenta en la casa. Se encuentra con ambos en la cama, aunque Gypsy alega que no hicieron nada. Ese escenario para Didi debió ser terrible, por lo que exigió de vuelta su teléfono y el dinero que Gypsy había tomado de ella. La chica, al verse superada por la situación, le dice que salgan un momento a hablar en privado al porche de la casa. Allí es cuando por primera vez Gypsy confronta a su madre diciéndole que ya sabe que tiene 19 años, no 15, y que obviamente sabe que puede caminar. Dee se aprovechaba de esto, ya que la chica no estaba segura de que si tenía cáncer o otra de las enfermedades que su madre le había dicho que tenía, ya que al día de hoy sabemos que no las tenía. Y al final de cuentas Gypsy amaba a su madre y no tenía razones para no creerle. Muchos dirán que esto la hace estúpida porque ya sabía que le había mentido con cosas como la edad, pero vamos a entenderla un poco, y es que es muy difícil ver las mentiras cuando estás demasiado envuelto por ellas, como lo estaba Gypsy. En ese momento Didi engaña a Gypsy, haciéndole creer en ese momento que si vuelve a su casa, las cosas en ese momento van a cambiar, que la chica va a tener más libertad, que va a tener opciones, que ya las cosas no van a ser tan violentas entre ellas. Y bueno, la chica tenía esa alternativa y la otra alternativa era quedarse ahí para siempre con Dan, con este hombre de 35 años que ya vimos que no tiene oficio ni beneficio y que aparte está con libertad condicional. Así que la mejor alternativa, o lo menos peor que podía hacer en ese momento, era regresar con su madre. Sin embargo, esta opción sería peor. Aquí es donde empezaría su pesadilla, pues su madre va a imprimir un certificado de nacimiento nuevo, que obviamente es falso, en el que le muestra que su fecha de nacimiento es de 1995, reafirmándole que en ese momento ella tiene 15 años y no 19. Sin embargo, sabemos que era falso. A partir de ese momento ella comenzó a dejar a su hija encadenada a la cama y a prohibirle todo tipo de comunicación con el exterior. La chica estuvo 2 semanas completas ininterrumpidas restringidas en su propia cama. Y también la obligó a hacerse un test de embarazo, porque ojo aquí con el control y la manipulación que esta mujer ejercía sobre su hija, ya que ella, con 19 años, no solamente no sabía cómo se concebía a un hijo, sino que además
Les recuerdo que su madre la tenía metida en toda esta fantasía Disney en el que la princesa tenía su príncipe y que viven felices para siempre, y pues obviamente en las películas de niños no se ve nada. Entonces le hizo creer a su hija que solamente con besarse podía quedar embarazada. Y ella, claro, no tenía razón, y ella, claro, que sabía que eso no era cierto. Pero Gypsy no tenía una razón para no creerlo, porque como les decimos, ella vivía en esta fantasía mágica en la que es todo su mundo. Entonces en efecto, se creyó que por haber besado a Adam podía estar embarazada de él. Didi la obligó a hacerse el test de embarazo y bueno, obviamente sale negativo porque no habían hecho nada de verdad. Y el calvario ahora sí comenzó, porque hasta este momento, aunque le había obligado a otras cosas, Didi jamás, hasta este momento, repito, hasta este punto de la historia, jamás le había puesto una mano encima a su hija. Pero a partir de este momento solo bastaba abrir un poco la boca para pedir lo que fuera, pedir agua, pedir ayuda, pedir si podía ver la tele o lo que fuera, y ya la estaba golpeando, insultando, además de rebajarla, diciéndole cosas como que ella jamás va a ser feliz, que jamás va a encontrar el amor, que jamás podrá escapar de ella. Tanto fue así que delante de ella, con unos jarrones, hace un maleficio vudú o algún tipo de cosa rara de santería extraña, porque una cosa a tener en cuenta es que de donde vienen ellos, de Luisiana, hay mucho de eso. Hay muchas brujas y se dice mucho de esas cosas. Bueno, en efecto, esto no se ha especificado en el documental ni en ninguna serie basada en hechos reales, pero aparentemente ella era muy fanática de la brujería, así que para asegurarse de que su hija jamás se fuera de su lado y que siempre estuviera atada a ella, hizo ese maleficio delante de ella y lo enterró frente a ella en el jardín. Y repito, la pobre Gypsy está metida en su mundo Disney. O sea, ella cree en la magia, ella cree en princesas, ella cree en todas estas cosas. ¿Cómo, si la tienes en ese mundo, cómo ella no te va a procesar que nada de esto no tiene efecto? Que nada de eso puede ser real o que su madre se lo está inventando. No puedes, porque es literalmente todo lo que conoce. O sea, me pongo en su situación y yo empatizo, porque la pobre chica debía estar sumamente abrumada. Entonces, para ella que todo esto tuviera sentido es realmente terrible. Vive una situación por mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo a partir de estas cosas, si la cosa ya era abusiva, se llegó a poner todavía más abusiva. Ella soportó muchas cosas que probablemente nosotros no podríamos soportar. Ella ya no hace otra cosa más que pensar en escapar de ese lugar por un medio o por otro. Ella sabía que su madre se había comprado un arma, una pium pium, o como sea. Ya saben que este caso es fuerte, no podemos decirle muchas cosas, pero ahí está. Ella se había comprado un arma de fuego y durante mucho tiempo, además de tenerla sujeta con cadenas a la cama, le mostraba el arma para decirle que no debía intentar escapar de nuevo. Sí, y en una ocasión en la que Gypsy estaba planeando escapar y le fue quitando dinero poquito a poco y guardándolo en una mochila, cuando Didi encontró por casualidad esa mochila, le mostró el arma y le dijo que no debía ocurrírsele escapar bajo ninguna circunstancia. Literalmente le amenazó sutilmente, no explícitamente, pero sutilmente, y no es necesario apuntarle con la pistola y decirle te voy a matar si me dejas, no. O sea, solo le bastaba mostrarle que estaba limpiando el arma para decirle no deberías escapar nunca. Es una amenaza sutil, pero que funciona. Y yo diría que funciona más que una amenaza directa. Pero esa es solamente mi opinión, como ya se los he dicho. Sin embargo, Gypsy, ya cansada de esa situación, en una ocasión nos cuenta que ella toma el arma y sin dudar le dispara 10 veces a su madre, descubriendo así que esa pistola no era real, era un arma de aire comprimido. Pues claro, la chica está afectada en ese momento, pero también se siente aliviada porque a pesar de que le disparó 10 veces, imagínense lo sobrecargada que debía de estar esta niña para disparar 10 veces en ese momento, sino que también se siente aliviada porque no mató a su madre, no es una asesina en ese momento, y que, bueno,
no tienen que ser. Les repito que sepan que no justificamos para nada la violencia, sin embargo puedo ponerme en su lugar, porque si yo estuviera en esa situación, mi madre me está golpeando, yo alcanzo el arma, estoy en una situación de adrenalina inmensa y lo único que quiero es protegerme a mí misma. Claro que después viene el arrepentimiento y afortunadamente en este caso la pistola, como repito, era de aire comprimido. Sin embargo, Didi era muy inteligente y logró sacarle la vuelta a esta mala situación. Fue a urgencias para levantar la denuncia con mentiras, haciéndoles creer a todos que lo que había pasado con esos disparos era que las habían asaltado en la casa, ganando de nuevo la atención y la ayuda de los medios y la comunicación. Pasa el tiempo, la situación no mejora y en una ocasión logra encontrar en una web de cristianos para conocer cristianos, ya que, aquí paréntesis, tanto Didi como Gypsy se denominan católicas. Pero, a ver, católicas no a rajatabla, repito. No, lo siento, Didi. Lamento ser yo quien tenga que decir esto sobre esta mujer. No me gusta hablar mal de una víctima en un caso y mucho menos de alguien que pues está muerta, no se puede defender. Pero un católico de verdad no hace las tonterías que tú hiciste, querida. No hace brujería vudú para empezar. No hace las cosas que tú hiciste para mantener a su hija con ella para siempre y mucho menos le dice las cosas que tú le dijiste sobre que jamás nadie la iba a amar y que estaría sola para siempre, abandonada, que solo te tenía a ti. No. Un católico de verdad no hace eso y es más, es gravísimo hacer eso. Si nos vamos a lo técnico, pero aquí cierro el paréntesis. En esta web es donde Gypsy conoce al otro protagonista de esta historia, Nicolas Godegion. No sé si se pronuncia así, pero vamos a llamarlo Nick para ahorrar mucho tiempo y no ser tan complicado de pronunciar. Este chico desde el principio le dio unas vibras bastante malas. Y es que era un tóxico y un enfermo de manual. Sin embargo, ella de nuevo empezó con la tontería de que él era su príncipe y que la rescataría de las garras de su madre. Ella lo agregó a su cuenta secreta de Facebook y comenzaron a hablar un montón de tonterías que son muy fuertes, lo cual ya deja de ser tontería, ya que este hombre estaba muy mal de la cabeza. Tanto es así que una de las ex de Nick le escribió por Facebook a Gypsy para advertirle lo mal, pero en serio lo mal que estaba este hombre, advirtiéndole que era verbalmente abusivo, controlador, manipulador, entre otras cosas. Pero ella estaba sumamente metida en su propia narrativa y decidió ignorar por completo esa advertencia y centrarse en su fantasía de que él es mi príncipe y me va a rescatar. Y finalmente llegamos al clímax de la historia, lo que terminó de desatar y sellar el destino final de Didi Blanchard. Por las fechas, la relación de Gypsy y Nick ya se estaba haciendo todavía más seria, por decirlo de una manera. Se acercaba una intervención para Gypsy en la que tendrían que entubarla. Ella cuenta que siempre le ha dado mucho miedo que le metan tubos por la garganta y por la nariz, así que desde que era niña ella pedía que la anestesiaran, con anestesia general, es decir, que estuviera completamente sedada, dormida y que no se enterara de nada, así como lo normal en una operación. Y es una opción. Sin embargo, su madre en ese momento ya estaba muy molesta con ella y les recuerdo que estaba arrastrando todo lo que había pasado desde lo que había pasado con Dan y se había vuelto violenta y rencorosa, y más todas las veces que Gypsy había estado intentando escapar, sacándole dinero, etcétera, etcétera. Por lo que Didi se plantó frente a Gypsy y le dijo: no, en esta ocasión no te van a sedar, ya estás grande para aguantar el miedo, lo que hizo que Gypsy le contara todo a Nick, para que de esa manera él se apurara y la sacara de ahí lo más rápido posible, porque obviamente no quería pasar por eso. Al contarle todo eso, él le promete que las va a querer. De ahí sin más. Sin embargo, Nick tenía una cosita, y es que la obligaba a decir ciertas cosas cada vez que se despedía de él, ya sea por texto o por llamada. Y bueno,
uno podría decir que es romántico, pero que te obliguen a decir cosas que tú no quieres decir no es precisamente romántico. Por más romántica que suene la frase, y es que la frase era te amo y te adoro, a ti mi rey encantador, buenas noches. Y es que muchos podrían decir que esta frase a simple vista no tiene nada de malo, pero repito, que te obliguen a repetirla siempre. Y no solamente eso, sino que además Nick alegaba tener múltiples personalidades y él decía que era una de esas personalidades la que era la más posesiva y controladora con Gitzy, al punto de obligarla a enviarle videos como si ella fuera una vampiresa porque él se creía un vampiro, en lo que le decía cosas como que siempre lo iba a atender de ciertas maneras. Si puedo, les pondremos el video aquí para que vean lo que ella le decía, porque llegaba a decir cosas tan fuertes como que si llegaban en algún momento a tener una hija al cumplir los 13 años, Gitzy tendría que permitirle que fuera su padre, Nick, quien le quitaría su virginidad. Por decirlo de una manera en la que no suene tan fuerte para que YouTube no nos baje el video. If we have a girl, the way it has to be is if we have a girl, she has to lose her virginity to you because you are the master of the household. So, I'm gonna have to explain that to her whenever she comes of age where it's time to explain it. Other than that, like when she's 7, I won't explain that, but around 13, I'll explain. And also, Y es que en definitiva ya vemos que Gypsy, y cada vez que quiere salir del control de su madre, termina con un tipo que es objetivamente mucho, mucho peor que la situación en la que ya estaba. Y es que esta relación con ellos dos compartiendo este tipo de planes macabros durante bastante tiempo, todo llegaría a su clímax, por decirlo de alguna manera, el día 13 de marzo de 2015. Ya que se habían estrenado Cenicienta Live Action. El único live action bueno, a mi opinión personal, que tiene Disney de sus películas clásicas, pero eso es otro tema que si quieren podemos comentar después. El caso es que su plan era conocerse durante esta premiere, que él conociera a su madre, y no sé en qué mundo de fantasía vivía este par, porque en realidad no sé qué fantasía loca les cruzó por la cabeza para pensar que este era un buen plan, pero su plan era que se conocieran, entre comillas, conocieran en la premiere de Cenicienta, y que su madre mágicamente le iba a caer bien, y que su madre mágicamente iba a aceptar que los dos estén juntos y sean felices y coman perdices en la calle de la piruleta. Pero en serio, no sé. Era un plan infalible según ellos. Didi lo iba a aceptar y ambos iban a poder ser felices, pero evidentemente ya sabemos que no fue así. Durante el estreno de la película ambos estuvieron allí. Nick viajó de su estado natal hasta Missouri, en Springfield, para conocer a su novia virtual y a su madre. Sin embargo, de inmediato esa mujer notó, todo lo raro que tenía este hombre, puesto que, chicos, les repito, este plan fue absurdo porque evidentemente un chico ahí no pegaba. Es el estreno de una película de princesas Disney, de Cenicienta. ¿Qué hace un chico ahí? Y yo no digo que los chicos no puedan disfrutar de Cenicienta, sino que era un chico demasiado joven que iba vestido pues de aquella manera, un poco desalineada. No lo acompañaba ni su hija, ni su hermana, ni su novia, ni nada por el estilo. O sea, un chico solo en una función como esa evidentemente desentona. Y eso es algo que Didi, que era muy perspicaz, otra cosa no, pero perspicaz sí, se daba cuenta. Aunque no hay que ser muy listo para darse cuenta tampoco. Así que simplemente y evidentemente Didi jamás iba a aceptar esa relación. Sin embargo, aunque ésta lo hubiera rechazado de una manera súper exagerada, aún no sabía lo que su hija y este hombre planeaban. Y es que durante la película, Gitzy le dice a su madre que va al baño. Nick también se dirige al baño y entonces se encierran ambos en el cubículo para discapacitados. Y hasta hace poco tiempo se creía que allí es donde ambos habían tenido su primer encuentro. Que no podemos decirlo porque YouTube se nos enoja.
pero ya se imaginan qué tipo de encuentro. Sin embargo, recientemente Gypsy aclara que lo único que hicieron no fue besarse y tocarse, ya que no pudieron ir más allá debido a que Nick no pudo, digamos, levantarlo. Ellos aún así decidieron continuar en secreto su relación, y es que después de la película, Gypsy le comenta a su madre que él podría ser un chico bueno. Sin embargo, como ya hemos comentado, ella lo tachó de un pervertido y de un tipo sumamente raro que no tenía nada que estar haciendo ahí. Y que aquí vuelvo y repito, no sé en qué ellos estaban pensando de que ella iba a aceptar la relación así de buenas a primeras, cuando ya nunca había dejado que nadie se le acercara en absoluto a Gypsy. De verdad, estaban completamente idos de la realidad si pensaron que su madre lo iba a aceptar así de fácil. Pero bueno, que si hubiera sido mejor, tal vez hubiera sido mejor. Y es que ella, al no aceptar a este sujeto, que obviamente era raro, como el novio de su hija, pero ni siquiera como novio, ni amigo, ni conocido, que Didi no quería saber absolutamente nada de este hombre. Jamás se ha explicado demasiado lo que decían en esas conversaciones, más allá de planear un escape. Planearon desaparecer sin dejar rastro o incluso hacer que ella quedara embarazada para así poder huir de ella. Sin embargo, en algún momento llegaron a la conclusión de que era ella o yo. Entonces comenzaron a planear en torno a acabar con la vida de Didi. Se habló de muchas maneras sobre cómo hacerlo. Primero pensaron en un arma de fuego y que Gypsy fuera quien lo hiciera. Sin embargo, al final llegaron a la conclusión de que sería mejor utilizar un arma afilada, ya que la de fuego haría muchísimo ruido. Nick viaja de nuevo hasta la casa de Gypsy la noche del 12 de junio del 2015 y todo el tiempo se está comunicando con ella por teléfono. Aquí debemos abrir de nuevo un paréntesis anterior, y es que recuerden que les habíamos comentado por encima que Nick alegaba tener personalidades múltiples. Bueno, a día de hoy todavía no se sabe si esto es verdad, pero insiste en que es así. Y también insiste en quién llevaría a cabo el crimen. No sería él, sino una de sus personalidades llamada Víctor, el mismo que alegaba ser un vampiro y ser sumamente sádico y que le encantaba la sangre, y que también era el que decía, le dijo a Gypsy que si tenían una hija, bueno, ya se los comentamos, ya que según cuenta Nick, Víctor le encantaba la idea de llevarse a gente por delante, es decir, de mandarlos con San Pedro, de quitarse a gente de en medio. No puedo decir la palabra real porque este caso ya es lo suficientemente fuerte y apenas es el cuarto video del canal y no queremos problemas, pero ustedes entienden a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y aparte, esta personalidad sádica llamada Víctor, Nick nos cuenta que tiene una fantasía con cierta actividad en la intimidad que empieza con V y no puedo terminar la palabra, pero ya saben cuál es. Got into a conversation. Nick was telling me how he would protect me from anyone. And I asked him, I said, anyone? And he said yes. And I said, even my mother? And he said yes. He starts talking about fantasies of murder and rape and crime. And these are all things that I didn't know existed in him at first. And that is when he told me that his alternate personality's name is Victor. That he's a 500-year-old vampire. He starts talking to me about how Victor loves to kill. And would kill my mother for me. Cerrando el paréntesis, días anteriores a ese fatídico 12 de junio del año 2015, Gypsy comentaría preparar a Nick para cometer el crimen. Le enviaría videos y fotos de la estructura de su casa para que él supiera que entraría por la puerta. Ella dijo que dejaría la puerta sin candado para que él pudiera entrar y que tendría que caminar por un pasillo hasta llegar al cuarto de su madre. Le mostró la cama de su madre y le dijo que allí estaría ella acostada y que allí él haría lo que tuviera que hacer.
Personalmente no quiero entrar en demasiados detalles de lo que pasó esa noche, pero voy a intentar mencionarlo siendo lo menos explícita posible, y es que antes del suceso, Nick le manda un mensaje a Gypsy y le dice que sabe que está viendo una película en la sala con su madre. Le dice: tú despídete de tu madre, dile que la amas, que la quieres y vete a dormir. Ella se levanta en ese momento, le da un abrazo fuerte a su madre, según nos cuenta Gypsy, le dice que la ama y que, bueno, esta cosa me parece un poco fuerte, ya que Gypsy nos cuenta después que Didi le bromea diciéndole: ay, qué cariñosa eres o qué cariñosa estás, ni que me fuera a morir. Dejo el silencio a propósito para que ustedes reflexionen al respecto. ¿Cómo le decimos que le quedan 2 horas de vida? Y aquí es donde vuelvo a invitar a la reflexión, porque ninguno de nosotros tiene planeado hacer cosas tan horribles como lo que Didi le hacía a su propia hija. Sin embargo, reflexionemos que ninguno de nosotros sabemos ni la fecha ni la hora de cuándo nosotros vamos a dejar este mundo, ni de qué forma nosotros vamos a dejar este mundo. Evidentemente la manera en la que Didi se fue no fue la ideal. De hecho, creo que a todos nos hubiera gustado, a pesar de lo fría o mala que pudiera ser esa mujer, todos merecemos oportunidades. Y bueno, esto ya es una cosa muy mía, muy personal, pero yo pienso que nadie se merece un destino como ese, sin importar lo frío, lo malo o lo terrible que hayas podido ser en este mundo. Así que piénsenlo atentamente. Yo personalmente no hubiera tomado esa acción. Lo que pasó después fue que cuando finalmente se fue a dormir, Gypsy se levantó para abrir la puerta para permitirle a Nick entrar, como ya lo habían planeado antes, y él inmediatamente fue a hacer lo que había venido a hacer. Mientras ella, encerrada en el baño, aquí cuenta llorando en varios documentos que mientras estaba encerrada en el baño pudo escuchar que su madre despertó en cuanto Nick se subió sobre ella y comenzó con su trabajo. Y su madre comenzó a llamar su nombre, a pedirle ayuda. Gritaba: Gypsy, ayúdame, Gypsy, ayúdame. Esto hizo que ella rompiera en llanto, pero ya era demasiado tarde. Al final todo terminó, digamos, fueron 17 entradas y salidas del arma afilada en su espalda antes de que finalmente se dejara de mover. Y esto, bueno, para no ser muy explícito, simplemente Víctor se sentía demasiado emocionado por su actividad anterior y tenía ganas de hacer cosas no muy legales con el cuerpo de Didi. Sin embargo, Gypsy no lo permitió y dijo que en lugar de eso, de que le hiciera eso a su madre, se lo hiciera a ella. Ella cuenta después que fue una experiencia sumamente violenta y traumática y que ella no estaba de acuerdo, a pesar de haber accedido, solamente con la condición de que no tocara el cuerpo sin vida de su madre. Después de su pequeño encuentro, que les recuerdo, este técnicamente es el primer encuentro real de Gypsy, decide tomar unas cosas personales, o sea, una poca ropa, zapatos, dinero, lo que necesitaran, y ambos escapan de la casa. Ambos se escapan, pero tienen que esperar 2 días, ya que no pueden regresar en el camión en el que tenían planeado regresar. Nick, ya que no había un asiento disponible en el que pudiera ir Gypsy. Así que ambos deciden quedarse en un hotel y pasar varios días ahí. Aquí es donde surge la duda de cómo estaba realmente ella, porque si cuenta que se arrepiente y que se arrepintió casi al instante de lo que habían hecho, sin embargo los videos que sí puedo y podemos dejarles aquí dicen completamente lo contrario, ya que se le ve feliz, tonteando y jugueteando con Nick todo el tiempo que puede en la habitación del hotel. Sin embargo, esos solamente fueron los 2 primeros días que estuvieron ocultos en el hotel. Cuando finalmente lograron tomar el autobús de regreso a casa de Nick, allí es donde se da cuenta que él de nuevo se había metido en un lugar pésimo
puesto a que ese lugar estaba deteriorado, todo desordenado, y en general Nick tampoco tenía su vida en orden. Allí es cuando la golpea el absoluto miedo y la culpa, por lo que sin saber qué hacer decide entrar a la cuenta de Facebook de su madre y poner unos mensajes como si le hubieran hackeado la cuenta. Puso mensajes como esa perra está muerta y otras cosas que no puedo decir en estos videos. Y otras cosas que no podemos decir en este video, porque ya nos estamos arriesgando demasiado. Pero que se los dejaré en pantalla, están en inglés obviamente, pero se entiende. Supuestamente ella hace esto para que la policía vaya a su casa y finalmente encuentre a su madre, aunque yo personalmente pienso que lo que hizo, lo hizo porque quería que de una u otra manera salir de la situación en la que ella solita se había metido. No, a partir de ese momento todos en la comunidad están sumamente preocupados, vecinos, hasta la propia Christy, la esposa de su ex, el padre de Gypsy, se preocupa por Didi al ver los mensajes en su página de Facebook y todos llaman a la policía, cosa que obviamente hace que encuentren a Didi sin vida. Obviamente empiezan a buscar a Gypsy por todas partes porque hasta ese momento no sabían que Gypsy estaba sana, entonces pensaron que alguien se la pudo haber llevado y que estaba discapacitada, y al no saber dónde estaba, los mensajes que había en Facebook pues encendieron todas las alarmas de absolutamente todos, vecinos, amigos, conocidos. Todas las alarmas que no encendieron durante bastantes años se encendieron hasta ese momento, cuando Didi ya está muerta y cuando Gypsy está en quién sabe dónde haciendo quién sabe qué. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la familia y la presión, nadie vuelve a ver a Gypsy hasta que se la llevan la más grande sorpresa de sus vidas, cuando ella es acusada por el asesinato de su madre y cuando la ven entrar al juzgado. No solamente mucho mejor, sino que la ven entrando caminando. Imagínense la sorpresa que debió haber sido para su padre, que él se creía también las mentiras que le contaba Didi de que su hija estaba discapacitada, a pesar de que él nunca la vio, porque repito, nunca se interesó por ir a verla, que de repente están en el juzgado, juzgando a tu hija porque supuestamente ella es la que ha matado a tu ex. Y no está en silla de ruedas, sino que entra por sus propios pies. La sorpresa que se debió haber llevado ese hombre, ¡wow! Y aquí es donde finalmente todo sale a la luz y todos se dan cuenta de que Didi no era la madre abnegada que todos pensaban que era, sino que era una abusadora. Al analizar el caso, los fiscales, la defensa, obtuvieron por primera vez el historial médico real de Gypsy. Al contrastar el abuso sistemático y las severas torturas físicas y psicológicas a las que estaba sometida por su propia madre, la fiscalía reconoció que se trataba de un caso extraordinario y inusual, sumamente inusual. En lugar de ir a un juicio por homicidio en primer grado, que eso no solamente conllevaba, pues eso es lo que técnicamente Gypsy se hubiera merecido si no hubiera estado en la situación en la que estuvo, repito, todos los casos, y hubiera obtenido probablemente una cadena perpetua o hasta la pena de muerte, dependiendo de las circunstancias. Gypsy aceptó un acuerdo de culpabilidad por homicidio en segundo grado y fue condenada a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Ahorita podemos comentar un poco más de esto, pero es que en efecto, si yo estuviera en el lugar de Gypsy también hubiera aceptado ese acuerdo, porque sin duda la iban a declarar culpable, no había nada que ella pudiera hacer. Ella tal vez no la mató activamente, porque recuerdo, ella nunca tuvo el arma en sus manos, ella no se subió sobre ella, pero sí buscó, influenció y también activamente animó a Nick para hacerlo. Ella fue, por decirlo de alguna manera, la autora intelectual de este crimen. Sin embargo, con Nick fue muy diferente el asunto. Sus abogados intentaron reducir los cargos argumentando que Nicholas padecía trastornos del espectro autista y discapacidad mental, lo que según ellos lo hacía vulnerable a la manipulación de Gypsy, quien actuó como la autora intelectual del plan con el objetivo de tener la clemencia del jurado y del juez. El jurado lo halló culpable de homicidio en primer grado
y acción criminal armada. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más de 25 años adicionales. Cumple su condena en el Centro Correccional de Potosí, en Missouri, y sus apelaciones posteriores han sido denegadas. Y aquí es donde hay mucho debate en todas las comunidades sobre si las condenas son justas o no. Yo personalmente voy a hablar por mí misma y voy a decir que creo que las condenas son justas. Y no porque ella sea mujer y él sea hombre, no, sino por las circunstancias. Repito, no voy a justificar lo que hizo Gypsy. Fue horrible, espantoso, y a día de hoy ella también dice que se arrepiente profundamente y que no lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Pues ella sí o sí, repito, es la autora intelectual de este crimen con todas sus letras, o sea, no hay forma de maquillarlo. Sin embargo, yo no creo que ella, después de salir de prisión, vaya a volver a hacerlo. Gypsy lo hizo por la situación en la que estaba, donde llegó a la conclusión que la única manera de ser libre de su madre, de escapar, era simplemente quitársela de en medio, y era la única manera en la que iba a poder salir de su yugo. Ella llegó a esa conclusión. Muchos podrán decir que errónea o no, yo no estoy metida en eso. Solamente digo que ella lo hizo por eso. Tendría que volver a estar en una situación así de jodida para hacer de nuevo ese crimen. Sin embargo, Nick lo hizo porque su novia se lo dijo. O sea, literalmente, si a Nick lo dejan salir de prisión, ¿qué quita que pueda volver a conocer a otra persona y esa persona lo engatuse tanto como Gypsy supuestamente lo engatusó? Y le diga, mata a mi ex o mata a otra persona. O sea, Nick está tan mal de la cabeza que él, porque alguien se lo dijo, lo haría, lo hizo y lo volvería a hacer. Entonces, yo personalmente pienso que por ese lado las condenas son justas, pero ustedes pueden dejarme su opinión en los comentarios. Yo, como dije, son justas más que nada porque los fiscales, los abogados, el juez tienen que ver no solamente lo que hicieron, sino la posibilidad que tienen de volver a hacerlo en el futuro. Y bueno, para ir terminando este video, que creo que ha quedado más largo de lo que me hubiera esperado, pero es que la historia de esta niña es sumamente larga y todavía lo que falta, porque a día de hoy esta señorita finalmente ha sido liberada, que solamente cumplió 8 de los 10 años de prisión que le habían impuesto por buen comportamiento, y que cumplió 2 años de libertad condicional. Ahora sí, ya es oficialmente libre. Si a ustedes les interesa que comentemos el resto de su historia, porque miren que después de salir de prisión la siguió liando, no como la lió antes de prisión ni en prisión tampoco, pero la ha liado como en una telenovela, créanme, demasiado. Si les interesa que lo comentemos, pues podemos hacerlo en un futuro, y pues déjenlo en los comentarios. Sinceramente, en lo personal, este caso y casos así y algunos más fuertes me dejan un muy mal sabor de boca y me cuesta hablar bastante de ellos. La verdad es que nadie debería pasar por eso. No se justifican las acciones de Gypsy, pero ella en primer lugar no habría tenido por qué sufrir por negligencia de sus padres y de su familia, porque su familia le dio por revisar el tema muy tarde, la verdad. Y si tienes algún otro crimen que les gustaría que analicemos, también déjennos en los comentarios. Eso es todo por ahora. Recuerden hacer todo lo que se hace para que este video pues llegue a más personas. Ya saben, ver el video completo, comentar, compartir y todo eso, porque ayuda bastante, sobre todo el tiempo de reproducción y los comentarios. Pero bueno, este pequeño canal de opiniones no solicitadas y chisme no solicitado va a crecer más y más. Así que hasta la próxima. Bye.